Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias al Señor hemos llegado al inicio del tercer trimestre del año 2026. Es increíble, pero estamos ya entrando al segundo semestre, los 6 últimos meses del año 2026. Pero lo mejor es que Cristo ha estado con nosotros todos los días. No importa las situaciones, Él ha estado con nosotros y nos ha sostenido. Su presencia siempre con nosotros, su provisión abundante para nosotros y cumpliendo su propósito en cada uno. Para este trimestre tenemos el tema general, el estudio de las cartas de Pablo a los Corintios. Primera y segunda de Corintios serán nuestro estudio para este nuevo trimestre. Y para esta lección número 1, el título es El ministerio de Pablo en Corinto. Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Déjame un like, comparte este video y permitamos predicar el evangelio hasta el último rincón del mundo y que Cristo venga pronto. Este tercer trimestre del año 2026, que estaremos estudiando las cartas de Primera y Segunda de Corintios, nos van a enseñar muchas cosas que pareciera que en aquel tiempo estaban viviendo como en nuestro tiempo. Pablo trabajaba haciendo tiendas para ganarse la vida, pero su profesión principal era predicar el evangelio, llevar almas a los pies de Cristo. ¿Qué pasaba con la iglesia de Corinto? Eso es lo que vamos a estudiar durante este trimestre y las experiencias que ellos nos legaron. El versículo de memoria dice: entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Estas palabras también son para nosotros hoy, porque a veces nosotros vemos lugares donde decimos: no, aquí ni voy a predicar, ni caso me van a hacer. Dios siempre tiene pueblo en todos los lugares. Nunca dejes de predicar. Bienvenidos al estudio de la lección número 1 de este tercer trimestre del año 2026, el ministerio de Pablo en Corinto. La primera parte de nuestra lección lleva por título Pablo, apóstol de Jesús, llamado por Dios. Y es que Pablo no tenía ninguna duda de su llamado. Él se identifica ante los corintios como apóstol de Jesús, llamado por la voluntad de Dios. Su convicción acerca de quién es Él y su relación con Jesús es tan firme que, con pocas excepciones, así es como comienza todas sus cartas. Pablo estaba seguro de su llamado y de quién lo había llamado. En Primera de Corintios 1:1 y en Romanos 1:1, Pablo nos enseña que ser apóstol de Jesucristo es un llamado. No es cualquiera que puede llamarse apóstol, sino solo aquel que fue llamado y apartado para el evangelio de Dios. Su llamado no proviene de hombres, sino de Dios mismo. Pablo se incluye entre aquellos a quienes Cristo se apareció después de su resurrección. Su vocación como apóstol fue el resultado de ese encuentro con Jesús. El título apóstol de Jesucristo abarca una serie de conceptos. Ese título se le da a alguien que ha enviado Jesús personalmente. Ese título se le da a un siervo de Jesucristo, a un predicador, a un maestro. Pablo es un apóstol de Jesús, quien es no solo el centro del apostolado de Pablo, sino de su propia vida. Pablo amaba tanto a Jesús que no podía dejar de pensar y de hablar de él. Quería compartir a Jesús con aquellos que estaban bajo su cuidado.
para que la vida de ellos también estuviera centrada en Cristo. Mientras que él fue llamado a ser apóstol, nosotros fuimos llamados a ser fieles seguidores de Jesús en cualquier tarea a la que el Señor nos llame. La segunda parte de nuestra lección lleva por título De Atenas a Corinto. Y según Hechos 17, nosotros vemos que Pablo, antes de ir a Corinto, estuvo en Tesalónica, estuvo en Berea, estuvo en Atenas. ¿Qué hacía allí? Pues estaba predicando, estaba enseñando. Por supuesto que el mensaje que Pablo llevaba no era popular y en algunos lugares tuvo mucha oposición. Quienes acompañaban a Pablo a Atenas regresaron a Berea con el pedido de que Timoteo y Silas se unieran lo antes posible con Pablo. Pablo acostumbraba a buscar a judíos para comenzar a predicar en los nuevos lugares donde llegaba. Pero ellos, los judíos en Corinto, rechazaron su mensaje. Y entonces Pablo se sacudió los vestidos y les dijo que ahora su sangre ya no iba a ser reclamada para él, porque él les había predicado y ellos no habían aceptado su mensaje. Así que decidió irse a predicar a los gentiles en Corinto. Permaneció allí por 1 año y medio, de acuerdo a Lucas. 1 año 6 meses estuvo Pablo en Corinto. Cuando Silas y Timoteo se unieron finalmente a él, Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la palabra de Dios, dando testimonio tanto a judíos como a gentiles. Durante su permanencia en Corinto, él se dedicó a enseñar la palabra de Dios. Fue también en este contexto donde expresó su famosa decisión de que estaba resuelto a no saber nada que no fuera a Cristo y a Cristo crucificado. Cuando tengas miedo de predicar, de hablar a los demás de Cristo, recuerda lo que Jesús le dijo a Pablo. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. La tercera parte de nuestra lección lleva por título La ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad famosa por su próspero comercio. La ciudad fue destruida por Roma en el año 146 a.C. y reconstruida por Julio César como colonia romana en el año 44 a.C. Es este Corinto romano el que aparece en el Nuevo Testamento, y en la época de Pablo, Corinto era uno de los rivales de Atenas e incluso la había superado en varios aspectos. Corinto tenía 2 puertos importantísimos que facilitaban el intercambio de mercancías y el desarrollo de comercio. De acuerdo a como Pablo describe Corinto, era un puerto que tenía mucho migrante, como es el caso de Aquila y de Priscila, y el mismo Pablo. Ellos eran muy trabajadores, tenían el mismo oficio, hacían tiendas, y por ser un puerto había mucha gente que llegaba de todos lados, o sea que habían muchas culturas juntas. Pero también había mucha inmoralidad, había mucha idolatría. Pablo decidió quedarse en Corinto porque sabía que las personas oirían su mensaje y lo llevarían a muchos lugares. Porque Pablo predicaba a grupos de gente que a lo mejor no iba a volver a ver nunca más, pero que ellos se llevarían el mensaje a los lugares a donde fueran. Pablo, al quedarse en Corinto,
nos enseñó que no importa la condición moral, la condición económica, la condición religiosa del lugar, nada debe de impedir la predicación del Evangelio. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y está basada en Hechos 18, 4 al 8. Y a mí me encanta el verso 8 de Hechos 18, que dice que muchos de los corintios oyendo eran bautizados. Ellos creían y eran bautizados. Pero para Pablo no era suficiente. Él quería llevar más almas a Cristo. Tuvo que enfrentar cierta hostilidad y odio. La Biblia dice que se opusieron y blasfemaron, y cuando esa palabra blasfemar se refiere a una persona, a un ser humano, es insultarlo, es difamarlo. O sea que en otras palabras pretendían manchar la reputación de Pablo e impedir que tuviera éxito en sus esfuerzos misioneros. Pablo, debido a la oposición de la gente, se estaba desanimando. Pero Dios mismo le habló en una visión y le dijo que predicara porque él tenía mucho pueblo en ese lugar. Esta experiencia animó a Pablo y se quedó ahí por 1.5 años predicando. Ahora te voy a hablar a ti, predicador que llevas el mensaje de verdad en Cristo. No temas lo que vas a padecer. El dueño del mensaje, Cristo mismo, está contigo. Sigue adelante. La quinta parte de nuestra lección lleva por título Las cartas de Pablo a los Corintios. Y tú podrás leer en el inicio de cada uno de los libros de las cartas de Pablo que él siempre les dice el motivo por el cual les escribe. Pablo se preocupó por las noticias que recibió de los de la congregación de Corinto. Chloe le llevó noticias no muy buenas. Tenían problemas entre ellos. ¿Y por qué eran los problemas? Porque se peleaban por por los que le habían llevado el mensaje. Y entonces Pablo les manda a decir, ¿acaso Juan murió por ustedes? ¿Acaso yo morí por ustedes? ¿No es Cristo el que murió por ustedes? ¿Por qué se están peleando por eso? Pablo les escribe estas cartas para amonestarlos como si fueran sus hijos. Los mensajes que escribió a la iglesia de Corinto los escribió desde Éfeso. Y Pablo aborda los temas planteados por Chloe, que eran problemas que tenemos en muchas congregaciones. Pablo aconseja que dejen las malas juntas. Pablo les pide que tomen en serio sus cartas, porque son mandatos de Dios. Pablo también les escribe para que recuerden que ellos les han dado buen ejemplo, les han dado buen testimonio, que de dónde están aprendiendo tantas cosas malas. Pablo también recibió una carta con preguntas específicas. Los corintios le escribieron una carta a Pablo haciéndole preguntas específicas y su respuesta se extiende desde el capítulo 7 en adelante. Las preguntas estaban relacionadas con el matrimonio, el divorcio, el celibato, los alimentos sacrificados a los ídolos, la conducta en el culto, el uso de los dones espirituales, una comprensión incorrecta de la resurrección. Temas preciosos que vamos a tocar durante el estudio de este trimestre. En resumen, las cartas de Pablo a los Corintios son un recordatorio de lo que debemos hacer los hijos de Dios y de lo que debemos apartarnos. Estas cartas de Pablo, primera y segunda de Corintios, no son las únicas cartas que él escribió. Hay cartas que no llegaron a nosotros, pero primera y segunda de Corintios llegaron a nosotros y debemos de tomar en cuenta esos consejos. Pablo tuvo cierto éxito
pero dudaba de la conveniencia de edificar una iglesia con el material que allí encontró, con el material humano que allí encontró. Consideraba Corinto un campo de trabajo muy cuestionable y él decidió abandonarlo. Fue en ese momento cuando Dios se le aparece en una visión y le dice: no temas, sino habla, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo entendió que se trataba de una orden para permanecer en Corinto y una garantía de que el Señor haría crecer la semilla sembrada. Una gran iglesia se inscribió bajo la bandera de Jesucristo en Corinto. Se registra que Pablo trabajó durante 1 año y medio en Corinto. Sin embargo, sus esfuerzos no se limitaron exclusivamente a esa ciudad. Hizo de Corinto su cuartel general. Así que se levantaron varias iglesias en varios lugares a través de su predicación en Corinto. Para este trimestre nos espera un precioso estudio sobre nuestro actuar cristiano. Y esto es parte de nuestra preparación para nuestro encuentro con Jesús. Te espero la próxima semana con la lección número 2 de nuestro tema general, las cartas de Primera y Segunda de Corintios. Mientras ese tiempo llega, recuerda, Cristo dijo: vengo en breve. Y nosotros decimos: ven, Señor Jesús.